Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión con Isaac Coria de Jesús, un gran guitarrista que ha participado ya en bastantes orquestas de guitarras por parte de la Escuela Nacional de Música, escuela de la cual fue graduado, donde ha sido suplente de algunos maestros de ahí, de armonía y de guitarra. Asimismo, es ahorita actualmente profesor de guitarra clásica y un profesor con bastante demanda, ya que, bueno, apenas después de la entrevista por falta de tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Isaac, ¿puedes comenzar con la primera pregunta? Bien, vamos a abordar el primer tema, que es el interés de la música clásica en los alumnos y sus formaciones complementarias. Ok. La primera pregunta dice, cuando das clases de guitarra a tus alumnos, ¿ellos muestran interés en la música clásica o en otros géneros? Pues en la mayoría de veces es más gusto por el rock, la guitarra, ya sea rondalla o boleros o guapango, música de mariachi. Pero pues hay que tratar de orillarlos. Cierto es que cuando están aquí en la clase uno les empieza a meter poco a poco, oye, escucha esta música, escucha esto, te va a gustar, esto te va a influenciar. Hay veces que me dicen, oye, pero ¿para qué hago estos ejercicios? Ah, mira, para que toques este tipo de cosas. Y acercarlos poco a poco a esa música de una manera didáctica que se les haga digerible para ellos. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿consideras que además de la formación en la escuela es bueno tomar clases particulares o asistir a algún curso? ¿Y por qué? Sí, es complementarse porque muchas veces, en la mayoría de veces, hay un tronco común o un plan de estudios con un solo profe. Pero hay veces que necesitas saber otros tipos de temas o técnicas, ya sea guitarrísticas, hablando de la guitarra acústica o clásica. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho estar estudiando en la Facultad de Música y eso ya fue el último año, empezar a tomar clases de flamenco en el Instituto Mexicano de Flamencología con el profe Javier Sámano. Con él, cuando abordamos las tres piezas españolas en la facultad, empezamos a darle otro contexto, ya más acercado a lo español, ya sea porque te enseñan el flamenco puro. Entonces no solo ves flamenco, sino ves diferentes palos, así se les llama, como palo de la soleá, después las alegrías, luego te vas a las tarantos, luego a las julerías. Entonces eso te ayuda a que acentúes de manera distinta, cosa que, como dice el de flamenco, no, hay veces que hay que darle un toque totalmente distinto, no tan cuidado, porque hay veces que, por ejemplo, las piezas lo dicen, tres piezas españolas, hay que darle ese carácter español. Entonces, dice el ese toque jerezano de repente. Entonces, y creo que si te clavas nada más en un solo profe o algo así, pues tocarías casi lo que te dice él. Y más que nada, que en mi experiencia me ha tocado ver que uno con un criterio así propio, que dices, ay, me gustaría interpretar de esta forma, hablando de la guitarra clásica, de repente te dicen, no, sabes que es que no, no es así. Y haces casi lo que dice el profe. Hay un brasileño que se llama Yamandu Costa, que ese cuate toca Héctor Villalobos de una manera que ningún clásico lo toca y todos admiran más a este Yamandu. ¿Por qué? Porque como él es brasileño y todo, tiene el contexto totalmente, pues, de las raíces brasileñas de Héctor Villalobos. Entonces, sí, en mi opinión es muy bueno y te complementa muchísimo como músico que tomes otros cursos. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿consideras que aparte de una formación musical, los músicos deben tener alguna forma extra? ¿Como cuáles? ¿Forma o formación extra? Más bien es formación. Sí, formación extra. Pues, a ver, repite la pregunta. Dice, ¿consideras que aparte de una formación musical, los músicos deben tener alguna formación extra? Pues sí, creo que es importante porque si te clavas en la música pasa como los del gimnasio, que se clavan tanto en el gimnasio que la plática al final viene siendo como muy aburrida, ¿no? Puras
suplementos, rutinas, cosa que es muy distinta en un músico. En un músico hay que tratar de apreciar el arte como la pintura, el teatro, la danza, la música en diferentes estilos, lo que les decía hace rato. Si solo te enfrascas en el clásico, pues uno se vuelve muy cerrado, pero por ejemplo está Julio César Oliva, que él hace su álbum de cuadros mágicos, donde toda la música la hace basada en pinturas de Pérez Nieto. Entonces de ahí, si tú tienes una formación de ya sea un deporte, otro arte, te complementa bastante con la música, es muy importante. Sí, claro. Bueno, vamos a pasar al segundo tema. Dice método de enseñanza de superación de obstáculos. ¿Qué tipo de método llevas a cabo para la enseñanza de tus alumnos? ¿Y por qué ese método? Pues el método que yo aplico no va a ser comercial o que parezca, pero ese método yo lo diseñé. Que lo pueden comprar en isaac.com.papichulo. No es cierto. Pero ese método en el que imparto las clases está diseñado para que, lo que te decía desde el principio, sí complazca el gusto de los alumnos, los estudiantes, pero también los acerque a otras cosas. Por ejemplo, hay quienes solo tocan clásico y de repente, oye, mira, es que si te aprendes los grados, esto y lo otro, vas a entender más cómo tocas o por dónde estás pasando en tu pieza clásica, y ha pasado, ¿no? Entonces, aparte de eso, te ayuda para la música contemporánea, que te invitan a tocar rock, pero te tienes que improvisar o que transportar las rolas, si te sabes los grados y por dónde conoces el diapasón, puta, con eso la libras. Y no te pasa como cuando a mí, que yo estudiaba, que chambles, te tocas bien bonito el vals venezolano o el choclo, pero aquí queremos que eches María, has perdido media vida, ¿no? Y échate un solo. Puta, no, está en la. Ay, bueno, ¿qué hago? Ah, pues la escala de la. Y mi solo sería nada más. Recorría la escala porque era lo único que sabía hacer. Entonces, el método que uso es que hacemos la relación escala-acorde, donde vean qué escala le corresponde a cada acorde, para que cuando te pongan a improvisar te sueltes. Entonces, sí. Es eso. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál crees tú que sea el mayor obstáculo para los estudiantes de guitarra y qué haces para ayudar a superarlos? Pues el mayor obstáculo hasta ahorita que me ha tocado en este tiempo dando clases es cuando viene la desmotivación. ¿Por qué? Porque aunque les eches tú, hay veces que me han dicho, oye, te puedo grabar tocando para motivarme, esto y lo otro, y les digo, pues sí, pero pues la onda es que en ti, ¿no? Ese es el mayor obstáculo, hablando como persona. Ya al final, ya sé que la desmotivación llega por una chica, que terminaron la relación o vale gorro, a mí me ha pasado, que terminas y es tu puta, ya no quieres tocar ni siquiera. Pero hablando técnicamente, sus mayores obstáculos es como bueno, para empezar, el terror de todos, la cejilla. Es el mayor obstáculo para todo el mundo. De ahí en fuera, ligados descendentes. ¿Qué hacemos para resolverlo? Rutinas de ejercicios. Entonces, como decía mi profe de guitarra clásica, nosotros somos unos atletas de alto rendimiento en las manos. O sea, por todas las maniobras y que extensiones y de aquí saltar para acá y todo ese rollo. Entonces es estar entrenando todo ese rato, dejar rutinas de ejercicios con tiempo, hablar con ellos que todo es lento, entre más lento la memoria muscular ejecuta todo mejor, te das tiempo de analizar y mejorar tu sonido. Entonces es eso lo que manejamos. Ya veo. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera ayudas a tus alumnos cuando algo no les sale como debería o les cuesta muchas complicaciones? Pues llevarlos a un contexto del cual ellos se sientan cómodos. Por ejemplo, hay veces que no les sale hablar, por ejemplo, el tresillo. Entonces,
algo muy didáctico es lo que nos enseñan desde lo básico de música, ¿no? Oye, a ver, haz el tresillo con la palabra música, música, o México, México. Entonces lo comprenden acá, pero a la hora de pasarlo al instrumento es casi siempre con lo que nos topamos. ¿Cómo lo hacemos? Es como dice Ross Bolton, estando totalmente relajados, porque algo que pasa es que cuando te tensas ya empieza a valer gorro, te bloqueas y ya no funciona. Entonces estar relajado, sentir el beat, tararearlo y empezar con una mano, como la guitarra clásica. Lo que aprendí de Pablo Garibay fue abordarla como si fuera un piano. Primero una mano, luego la otra, y así es como se facilita la sincronización. Entonces es ponerles el beat en este caso y que sientan el beat, más que escuchar. Ya cuando lo sienten totalmente relajados, pues empezar a tararear la palabra del tresillo y empezar a hacerlo con una mano. Y ya después, ok, ahora sí pon tu mano derecha izquierda, y empieza a pensar en el tresillo y ya después viene la sincronización. Es lo que... Entonces, bueno, ok. ¿De qué manera motivas a tus alumnos para seguir progresando como músicos? Pues, la verdad, pues tengo alumnos jóvenes, siempre les digo, imagínate que está la que te gusta, ¿no? Cuando te escuche tocar, o que acabando de aquí, pues te van a llover las chavas, porque eso sí funciona. Así como nos ven feos, pero una guitarra siempre nos va a hacer guapos. Entonces, eso me ha pasado hasta con mi amiguito Armando, que está más feo que yo y jalaba muchas mujeres, vamos con su guitarra y tocando la cumbia de los pajaritos. Entonces, ¿cómo los motivo a ellos? Pues, más bien ellos se motivan viendo sus avances. O sea, por ejemplo, me pasó apenas con una niñita que empezó a venir a clases, es su tercera clase, y cuando se dio cuenta que aprendiéndose 2 círculos podía tocar su canción favorita, que es de una serie, no recuerdo cuál, pero es una canción de cuna, se super motivó. Entonces, cuando te digo, ya veo que no tienen motivación y esto y lo otro, pues es hablar con ellos, ¿no? Ya, analizar si son desmotivaciones técnicas o por personales, ¿no? Ya se aborden diferentes. A todo esto, ¿cuál fue tu desmotivación de algún momento? Mi desmotivación fue cuando me peleé con mi chica, mi morenita preciosa, y ella lo sabe, bueno, todavía seguimos, y cuando me discuto con ella, no dan ganas, nada más poner un menor 9 y vean, inconscientemente lo hice, nada más me dijeron la desmotivación, sí, puros acordes menor 9. Es lo único que hago, entonces Sí, ella refleja su tristeza en la guitarra. Exacto, sí. No, ya veo. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Dice, riesgo de una mala posición en las manos. La pregunta dice, ¿nos podrías mencionar cuáles son los riesgos de adoptar una mala posición en las manos? Pues dolores musculares, puede que te dé la tendonitis o tendinitis, cansancio extremo, dolor de cadera, dolor de piernas, se te duermen las pompas. Yo ahorita estaba en una posición incorrecta, pero por la comodidad de la silla. En un curso que tomé con un cubano, ya no recuerdo el nombre, pero el tema se llamaba la ergonomía de la guitarra. Él aborda que todo tiene que ser que el instrumento es el que nos siente, uno es el que siente. Entonces el instrumento se tiene que poner o colocar en la manera que el cuerpo esté cómodo, lo más natural posible. Eso lo aprendí también en Brasil, cuando estuvimos allá en la Universidad de Río. Estábamos hablando de las posturas de la guitarra, yo ya había tomado el curso y coincidimos en lo mismo, lo más natural que se pueda de la guitarra. Hay quienes forzan a sus alumnos a tocar así, como Segovias, y pues muchas veces no les funciona, porque si a él le funcionaba, todos los cuerpos son distintos. Entonces, como tip,
Yo les recomendaría es que como sientan más cómodo su cuerpo, pero que estén de forma natural. Obviamente, ya sea con la prótesis o con el banco pie. Entonces, eso, los riesgos, pues es dolores, calambres, ya lo dije hace rato, dormida de pompas y todo. Bueno, ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan perjudicial resulta una lesión para un músico? Pues mucho. Yo gracias a Dios no he tenido, bueno, sí tuve una, como me gusta entrenar box y pelea y todo ese rollo. Una ocasión estaba entrenando, pero a mí me gusta mucho pegarle a la pared. Y pum, estaba dándole y cuando doy el gancho con le pego justo al ángulo de la pared y se me inflamó el tendón. Entonces ya no lo podía mover mucho. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tan perjudicial resulta una lesión para un Pues músico? te toma tiempo en recuperarte. A mí me tomó tiempo en que se desinflamara. No fui al médico. Bueno, yo creo en Dios y dije, Dios, ¿qué onda? Pues ahí aliviana, no seas así. Y gracias a Dios se me quitó rápido, me duró 2 meses de no poder mover al 100. Y por ejemplo, mi hermano, él toca piano, se cayó patinando sobre hielo, pero cayó así sobre su muñeca. Entonces, todo el tejido muscular se le rompió. Y tardó como 8 meses para que se restaurara. Y todavía a la actualidad ya no puede abrir al 100 así la octava como lo hacía antes. Wow. Entonces hay que tener cuidado. Ok, bueno, la siguiente pregunta, ¿existe la posibilidad de que un guitarrista deje de tocar a causa de una lesión provocada por una mala posición? Sí. Sí. Por ejemplo, va a haber lo que aprendíamos en la ergonomía, ¿no? Que la mano viene el tendón así, viene desde las cervicales. Entonces, este es el tendón y tienen un túnel por el que pasa. Entonces, el estar ahorcando el tendón a cada rato, pues ya lo que te da en la torre es que pues tienes que dejar de tocar hasta que te recuperes, como los cantantes, como el de Dave Mustaine también, que tocaba guitarra eléctrica, el guitarrista y vocalista de Megadeth, también dejó de tocar por una tendonitis severa que le dio. Él dice que lo mismo que yo, que Dios lo sanó. Y desde ahí empezó a creer en Dios, porque ya no tenía remedio. Entonces, también este cuate ya se me olvidó el nombre, un vocalista que canta increíble, dejó de cantar un tiempo. Entonces sí. Bueno, ok. La siguiente pregunta dice, aparte de una mejor posición, ¿qué más se puede hacer para evitar una lesión? ¿Qué más se puede hacer? Pues tener conciencia de lo que sientes. Hay veces que a mí me ha pasado, nos clavamos así y uno no es consciente de lo que está sintiendo, se clava más en las notas, en que que suene clarito o algo así. Y te clavas o estás componiendo algo. A mí me ha pasado que estás así componiendo y dices, vale gorro, no me sale. Pues porque estoy en una mala posición. Entonces lo que les recomiendo es que hagan conciencia de lo que Están haciendo. Exacto. Ok, bien, vamos a pasar al cuarto tema. Dice, el uso de las tecnologías para una mejor enseñanza y como herramienta para dar a conocer el trabajo del músico. ¿De qué manera recomendarías a tus alumnos dar a conocer su trabajo como guitarristas? Pues ahorita está genial las redes sociales. Está el YouTube, está el Facebook, está Instagram, y ahí puedes llegar a rebasar fronteras, ¿no? Entonces, es lo que les recomendaría, que obviamente que estudien, porque hay material bueno y no bueno en YouTube y en todos esos lugares. Entonces, que lo pulan y así se vayan dando a conocer. ¿Tú te vas a conocer por redes sociales? Sí, eso fue porque conocí al guitarrista que me inspiró a ser músico, que fue David Palau, lo conocí hace poco. Y es lo que él me decía. Él decía, Isaac, pues yo te recomiendo que subas tus videos. Dice, no te desesperes porque, dice, Guthrie Govan, que ahorita está considerado de los mejores del mundo, él así se dio a conocer. Le costó casi 10 años
que reconocieran. Y antes subía videos así sin tanta producción, ya lo vieron y lo jalaron. Entonces, es eso. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿recomendarías algún lugar o un sitio para que los jóvenes con poca experiencia en la música pudieran tocar más frecuentemente? Pues en la calle es donde se aprende. O sea, estábamos ahí en Río, y yo tocaba el voz así. Y pasó una mujer, ama de casa, y con sus bolsas de mandado, me dijo en portuñol, así no es, dice, tocas al estilo yankee, sería. Y eso no lo aprendí en ninguna academia, no lo aprendí tocando en otro lado más que en la calle. En la calle aprendes los mejores tips porque la riegas y no hay riesgo, te equivocas, te ríes, aprendes del que la regó y todo. Entonces, más que nada con la mentalidad de compartir la música más que de competir. Porque esta mujer a mí me lo enseñó este ritmo con toda la humildad del mundo y yo le dije, wow, pues muchas gracias. Y resulta que se lo enseñó ella a su abuelo. Entonces, yo lo que les recomiendo es, sí, tocar con bandas y todo, pero también que no demeriten ay, toqué en la calle, no. Eso les va a dejar mucha experiencia, mucho colmillo. Sí. Bueno, dice la siguiente pregunta, ¿crees que los avances tecnológicos ayudan a los alumnos de música a mejorar en su aprendizaje? Sí, sí, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita ya hay muchas aplicaciones para adiestramiento auditivo, ¿no? Hay aplicaciones donde puedes modificar el metrónomo para mejorar el beat, todo ese rollo. Siento que da en la torre cuando ya nada más quieres ver todo en videos y a la bomba. Eso es lo que siento que da en la torre. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿tú haces uso de alguna tecnología para ayudar a tus alumnos? ¿Como cuáles y de qué manera? Pues la que usamos más es los backing tracks que están en YouTube, pero eso es para que desarrollen su seguridad al moverse en un diapasón, al cambiar de escala a otra, en diferentes géneros. Y que, ay, la regué y lo disfruten. Después puro backing track con batería y y sonarlo así. Bueno, el quinto tema es sobre qué tanto afectan los cambios de gobierno y las acciones tomadas por los mismos. La pregunta sería, ¿crees que los cambios de administración gubernamentales afectan a los músicos? ¿Y por qué o de qué manera? Pues en ese sentido, pues yo creo que hace falta que el gobierno le voltee un poco más no solo a la música, sino a todo el arte, porque se ha descuidado mucho, ¿no? Yo estaba platicando estábamos en Mérida, hablaba con una persona y fue el festival y allá tocamos y todo bien bonito. Y me dice, oye, tocas bien padre, ¿no? Pero era español. Entonces cuando me dice, ¿estudiaste y esto y lo otro? Le digo, sí. Entonces hagan de cuenta que hablando con él empezamos a hablar de la cronología de la música, pero nos quedamos más en el periodo barroco, que es de nuestros favoritos. Coincidió que a los dos nos fascina el barroco y yo pensé que era músico y no, en realidad era un dentista. Entonces ya cuando me dice, oye, es que la ornamentación en la guitarra, esto y lo otro, varía mucho con el clavecín y que este cuate ha de ser pianista o clavecinista, y ya cuando me dice soy dentista, dije, asu, y me quedé así, no puede ser, y le dije, yo pensé que eras músico, y ya dice, no, es que allá en España nos meten mucho no recuerdo qué es parte de España, dice, pero nos meten mucho la cultura musical. Entonces, por ejemplo, aquí hay planes de estudio, ahorita que tengo alumnos de secundaria, dicen que solo les enseñan a tocar canciones de rondallas. Yo tuve el chance de estar en una prepa trabajando y ahí sí les metía la cronología de la guitarra, de la música en general.
y les gustaba mucho porque decían, no inventes, profe, de tal época a tal época estaba genial la música, ay, pero a mí me gustó más esta. No, que a mí, por ejemplo, había unas chicas que les fascinaba el reggaetón, pero al final acabaron enamoradas del gypsy jazz o jazz manouche, que es de los gitanos, por ahí de los años 50. Entonces, como uno les empezaba a hablar así de esos géneros musicales, pues ellos ya buscaban. Una chica llega y me dice, oye, ¿conoces a Vireli Lagrín? Dije, no. Y dice, ¿cómo es posible? Y era alumna, ¿no? Entonces les gustaba tanto ese tipo de cosas que se clavaban a investigar, les gustaba el género y buscaban más música de ese estilo, diferentes estilos. Y creo que eso hace falta, que desarrollen un plan de estudios más al arte, porque también les abordaba temas de la pintura y la literatura en esas clases. Pero pues al final terminó el tiempo de que suplía a mi amigo y ya. Sí. ¿Crees que actualmente en México existe un ambiente político, social y cultural favorable para los músicos? Pues sería de ver, ¿no? Hasta ahorita, pues es que no depende tanto del gobierno, sino de uno mismo. Por ejemplo, a mí me decía mi profe de bajo, David Rosas, dice, Isaac, es que si eres bueno, siempre va a ser todo favorable para ti. Dice, y jamás te vas a morir de hambre porque, dice, puedes estar tocando un día en un escenario bien chido y otro día puedes estar tocando en la calle y sacas lana. Y dice, pero por lo regular del tiempo, si eres bueno, en todos lados te van a querer jalar. Entonces, eso sí es cierto. O sea, sí está bien que el gobierno apoye. Por ejemplo, ahorita hay una onda en el metro que se toma como de gobierno, que es el transportarte, que en diferentes estaciones tratan de meter la música clásica o diferentes géneros, gypsy, jazz, rock. O sea, que la gente se empiece a acercar a ese tipo de diferentes géneros musicales. Sí. Pero creo que para que sea favorable también depende más de uno. Entonces sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Consideras que las acciones tomadas por el gobierno actual en cuanto a la música son favorables? Ay, la verdad no sé qué decisiones haya tomado actualmente. ¿Cuáles son las ideas que tomaron? Tú pusiste la pregunta, pero bueno. Saltemos al siguiente tema, ¿va? Ok. Ahorita vamos a preguntar. Sexto tema. Es sobre la valoración de la guitarra como instrumento de concierto en comparación con otros instrumentos. La pregunta sería, ¿actualmente consideras que la guitarra es un instrumento igual valorado que otros de concierto? No, porque la guitarra tiene 100 años de retraso o más. Cuando ya estaba la música clásica en su apogeo y todo, la guitarra fue evolucionando. Por ejemplo, un amigo Quique, ¿no? Tiene su guitarra de 7 cuerdas y que así eran antes, había hasta de 8 y ya después evolucionó a esta, a la sexta, a la de 6 cuerdas. Y entonces el repertorio para guitarra ha sido pequeño comparado con los de violín, los de piano, los de canto, comparado con flauta, todo. Entonces, sí, está muy limitado el repertorio, pero pues sí, ahí va agarrando forma. Por ejemplo, ahorita está mucho esta onda de combinar la guitarra con cuarteto de cuerdas o con orquesta, que hasta Malmsteen lo ha hecho el Aragán. Entonces, Maná, el guitarrista también, que tienen como que ese interés de dejar en la gente eso de música clásica, que son de los guitarristas famosones, ¿no? Sí. Ok, ¿qué propones para dar a conocer más la guitarra y de tratar de que sea más valorada? Pues tocar en la calle. Yo, por ejemplo, me la paso, luego ahí voy a la estética, y hay un buen de gente y estoy tocando, no sé. Y así, ¿no? Y ya te preguntan, oye, ¿qué es eso? Oye, ¿eso es flamenco? Les dices, no, es una pieza de Agustín Barrios Mangoreques.
iconográfico en la guitarra clásica. ¡Wow! Se oye bien padre. Le digo, ya si quieres algo de flamenco, ya. Dicen, wow, sí se oye totalmente distinto. Entonces los empiezas a relacionar con eso. Entonces, así es como yo lo que he hecho. Y luego en la estética que voy, o donde también en los tacos de carnitas, cuando tiene mucha gente, pues yo estoy ahí tocando. Cuando en el metro está atascado de gente, en Chabacano, pues me quedo en medio y ahí estoy tocando. Cosas así, ya te voltean a ver, oye, ¿qué es eso? O pones un backing track y empiezas a improvisar y, órale, qué chido, hasta que llegue el policía y, oye, guarda eso. Y ya, lo guardan, ¿no? Sí. Pero eso es como a mí me ha funcionado para que la gente le guste la guitarra clásica, la guitarra instrumental o guitarra de concierto, como le dicen. Bueno, los dos géneros que tocaste, que fue clásico, flamenco, ¿cuál crees que es el que llama más la atención cuando llegas a tocar así en la calle? El que más voltea a la gente y dice, wow, ¿qué está haciendo? Pues es que el flamenco es muy arrabalero, muy ruidoso, entonces eso prende bien cañón. Entonces se hace que, caray, ¿qué está haciendo, no? El tipo, por ejemplo, llega así. Los golpecitos y todo. Aparte que tiene un toque más agresivo, por ejemplo. Cosa diferente que la guitarra clásica, ¿no? Por ejemplo. Cosas así, es totalmente distinto. Y ya siempre que escuchan esto te dicen, oye, ¿te sabes el pistolero? Entonces, pero lo que más voltean a ver es la música tradicional, ¿no? Por ejemplo, que les toques. Y echar la malagueña. Eso es lo que hace que voltee más la gente y ya, yo así los pesco y de repente ya, y si no te pelan con la malagueña ya les echo el típico del... Ay no, por eso voltean. Les falló. Cosas así ya, oye, qué bonito se oye, gracias, y ya empiezas con Francisco Tárrega o algo. Y así es como funciona. Bueno, ¿qué tan importante crees que sea la guitarra para el folclore mexicano? Pues es parte fundamental, ¿no? Por ejemplo, bueno, que hay diferentes influencias, ¿no? Desde el son jarocho, que viene desde la influencia de Cuba y todas estas tradiciones desde la percusión y el tiempo, que esos ritmos, la verdad, ahí sí se los quedo a deber. Pero pues está la onda de, o sea, un mariachi, tú ves una guitarra, en México ya se volvió casi como en España, es iconográfica, nada más que la relacionan de manera distinta. En España luego con el loré y todo eso, ¿no? Y aquí en México es más así de ondas. ¿No? Cosas
es muy importante la onda de mantener la guitarra. Sí. Ok, de todos los géneros de música que has tocado, ¿cuál es el que más comúnmente le llama la atención a tus alumnos? La verdad, el rock. Y me ha tocado que el rock y el funk también. ¿Por qué? Porque el jazz. Porque estás en el rock, pues a la gente le gusta el... Y que te quedes así, ¿no? Eso, en la eléctrica como los prende, ¿no? Eso, y es lo que quieren hacer. Con razón dices que te caen mujeres. Sí, pero pues ya ni modo. Entonces, eso, y en el jazz lo que les gusta mucho es la esencia de 1, 2, 1, 2, 3, 4. Cosas así. Entonces es lo que más les gusta. Ya cuando empiezan a escuchar, yo siempre les meto los valses venezolanos, porque esos a cualquiera enamoran. Entonces, ya cuando están bien clavados en tocar jazz, les digo, escucha esta rola. Dicen, yo quiero hacer eso. Entonces ya los metes a la partitura y ya les amplía su criterio, su visión musical y su gusto. Entonces así es como los voy guiando. Bueno, Isaac, creo que sea todo por hoy. Ok. Muchas gracias por la entrevista, por esta oportunidad. Y eso por haberte dado el tiempo o haber cancelado su clase a tus alumnos, a lo mejor, no sé. Sí, oye. Y ya para poder brindar esta oportunidad para poder tener esa gran entrevista. Mucho conocimiento que adquirimos, la verdad que sí. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues que no se cierren a la onda de un solo género musical. Todos les van a complementar en todos los sentidos. Por ejemplo, que se dediquen también no solo a tocar escalas y no solo eso, sino también le estén dando a analizar armónicamente, saber qué hay en su instrumento, conocerlo, porque pues, eso va a hacer que nadie les vea la cara a futuro en clases o que nadie los tambalee o les diga estás mal en esto. Si conocen no solo la guitarra, sino su instrumento en general, con eso están del otro lado. Bien, pues sería todo. Muchas gracias. Va, que estén muy bien. Igualmente, ¿no? Nos vemos. Bye, bye.